¿qué es lo que... recordando un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto del grupo? Bueno, volvemos un poco a la parte teórica primera, ¿no? Que no sé si la recordáis aquello que decíamos, que tenemos unas tendencias innatas y hay una tendencia a la homonomía, que era la integración en el grupo, ¿no? La necesidad que tenemos de sentirnos integrados y bien con nuestros iguales, ¿no? Y yo creo que eso se ve en el primer grupo, es decir, la necesidad de integrarse existe. Otra cosa es que también existen impedimentos, cuando hay una tarea de evaluación, cuando uno no se siente bien con esa tarea, cuando uno se siente excluido del grupo, es cuando eso no se respeta. Y cuando esa tendencia a la homonomía no se da, es decir, cuando ese niño se sentía excluido porque no había sido bautizado o por lo que sea, como ese niño tampoco se sentía bien y hacía comportamientos que tampoco eran los más adaptativos, desde irse, no estar presente, no participar en los juegos, y ese porque era un niño que se tendía a la inhibición. Hay veces que otra vez el que no se integra, en lugar de tender a la inhibición, tiende a la extroversión. Y lo que hace es que rompe los juegos, rompe las normas, crea disputas, pero como veis es porque no se está dando esa integración en el grupo. De alguna manera el grupo no lo acepta. Entonces sería cuando esa tendencia no se respeta, que está totalmente relacionado con la relacionalidad. ¿Recordáis? Que es la necesidad que tenemos de sentirnos bien otra vez en nuestras relaciones. Es lo mismo, las teorías son complementarias. Y por último, sentir lo del sentimiento de comunidad. El sentimiento de comunidad fue una idea que ya hemos comentado aquí muchas veces, que yo la capté de Adler, que es un psicólogo de los años 30, 40, que era el que decía que si nuestro afán ¿de qué sería? Nuestro afán de superación, porque tenemos todos un afán de superación, ¿no? Esto sería más bien lo de la competencia, la efectancia aquella. Tenemos todos como retos de que queremos ser mejores. Si ese afán de superación solamente lo canalizamos hacia nosotros mismos, yo quiero ser mejor. Al final se traduce en yo quiero más poder. Y eso al final lleva a un desequilibrio que se demuestra tanto con los iguales, porque falta esa empatía, falta esa glue, esa cola, ese pegamento que nos une, como a nivel individual. A mí esto me cuesta mucho trabajo entenderlo, pero la teoría lo dice y yo me lo creo, que es que también la persona que solamente se deja llevar por el afán de poder no solamente tiene problemas con las relaciones, sino que tiene problemas con uno mismo. Uno mismo, y la justificación que daba Adler era que tenía que estar justificándose completamente, constantemente justificándose, por qué yo soy superior, por qué yo tengo que tener este poder. Y esa justificación lleva a un consumo de energía, que al final pues termina, dice la teoría, en una neurosis. Digo muchas veces dice la teoría, porque cuando uno ve a las grandes figuras con muchísimo poder, ¿verdad? Y dice, bueno, serán neuróticos, bueno, pero a que sí, a ver, si la neurosis se pone más grande y se dan de baja, ¿no? Porque la situación ya llega al extremo, ¿no? Entonces, me gusta pensar en esa teoría y que no están sanos, pero hacen daño, hacen daño. Entonces yo creo que eso ya son los presidentes de gobierno y esas cosas. Pero cuando hablamos de niños y niñas hay que empezar también a decirlo, a verbalizarlo, ¿no? La verbalización al final es la clave de todo, ¿no? A verbalizar que cuando uno solamente piensa en sí mismo, no solamente se aísla de los demás, sino que se solidifica, se hace roca, se hace menos sensible a todo y solamente te hace sensible a ti y a justificar porque yo. Pero fijaros que en el vídeo anterior vimos que hasta los niños pequeñitos tenían que justificar por qué excluían a aquel. Y fijaros por qué lo excluían. ¿No? Porque no había sido bautizado, cualquier tontería. Pero veis, son justificaciones que te tienes que dar. En cambio, cuando el afán de crecimiento, el afán de superación, el afán de ser mejor, se basa en el sentimiento de comunidad, en hacer sentir mejor a los demás, no hay que justificarse nada. Cuando uno ayuda, tú no te tienes que justificar a ti mismo por qué has ayudado. Entonces ahí es donde Adler decía, el comportamiento natural es la ayuda. La no ayuda es antinatural y lo único que lleva es un desequilibrio. Entonces el sentimiento de comunidad hay que fomentarlo. Y hay que fomentarlo porque vivimos en una sociedad que no lo hace. Que lo que fomenta es el individualismo, la superación personal y poco más. Y la escuela también. Porque en la escuela al final, ¿tú qué nota has sacado?
Tú. Entonces tú vas por tu nota, por tu crecimiento, por tu rendimiento, pero no vas por el rendimiento del grupo. Entonces yo creo que hay que tirar de esta idea vieja de Adler, del sentimiento de comunidad, de que hay que trabajarlo en el aula, ¿no? Esta comunidad, y eso yo creo que se ve perfectamente en el vídeo del profesor japonés, donde la clase está unida, hay cohesión entre ellos, sienten por los otros, y qué bonita la expresión aquella, como era, de vivir de tenerlo en tu corazón, ¿no? Esto sería realmente el sentimiento de comunidad. Y si lo pensáis 2 veces, yo creo que sale, ¿no? Que cuando uno enfoca su vida solamente a uno mismo, al final hay un vacío. Y además, es verdad, hay un vacío existencial, que lo tienes que cubrir con otras cosas y al final no estás sano y no estás dando el máximo de tus posibilidades. Hay que buscar metas comunes, hay que buscar la solidaridad, hay que buscar la ayuda a los demás como lo mejor que se puede hacer. Mira, otra excusa de por qué pedir ayuda es bueno, porque nos permite ayudar. Y ya el hecho de ayudar nos hace ser mejores personas, porque hace que compartas el interés del otro, entiendas otra perspectiva, aprendas a escuchar, ¿no? A ponerte en el punto de vista del otro. ¿Cómo trabajar esto en el aula? Pues no lo sé, supongo que hablándolo, poniendo algunos vídeos pequeñitos, poniendo algún material que encontréis, pero sobre todo sabiéndolo, ¿no? Sabiendo que metas comunes. Yo siempre lo digo, el día que digamos, da igual la nota que tú saques, sino que la clase entera tiene que aprobar esos polinomios o esas matemáticas. Entonces nos pondremos a ayudar, porque el objetivo es compartido, que es conseguir entre todos esta meta. Y en ese objetivo, claro que todo el mundo aprende, y claro que todo el mundo va pasándoselo bien. Bueno, pues esto sería el grupo. El grupo significa que los seres humanos estamos condicionados a vivir en grupo. Tenemos que tener relaciones e interacciones, si no estaríamos mermados en nuestro desarrollo, ¿no? Después al final pone normas de convivencia y disciplina, que yo eso no sé qué decir, no lo he trabajado. Pero bueno, aquí serían las normas de convivencia y la disciplina, siempre decimos que tenían que estar formulados en positivo, nunca decir lo que no, sino lo que sí hay que hacer, y siempre recordemos el BOST, el 5, no más de 5 normas, porque se olvidan. Esas normas que hay que ponerlas en grande, hay que consensuarlas con ellos, hay que trabajarlas desde lo positivo, no utilizarlas cuando no se cumplen, sino cuando sí se cumplen. Qué bien que se está consiguiendo, esto ya está prácticamente conseguido, destacar cuando se da, magnificarlo, generalizarlo. Y esto sería, ¿no? Cómo nos gusta que nos traten, poner palabras bonitas, palabras dulces, ¿no? Esos saludos de los buenos días, esa sonrisa, aunque no te sientas muy contento, pero sonreír a los demás. Son pequeñas pautas que ayudan, y ayudan a expresar esas emociones y a autorregularnos. Si no lo trabajamos explícitamente, pues otra vez volvemos a las diferencias. Habrá niños y niñas que van solos muy bien, pero otros que se nos quedan abajo, ¿no? Creo que lo dejamos ahí y seguimos un poquito más, nada, una diapositiva más y a pensar, que sería las relaciones con los otros, ¿no? Aquí tampoco, aquí he metido porque me parece que van mejor aquí que en la otra, por eso las he puesto ahí, las normas de convivencia, aunque en teoría estaban en el otro sitio. Bueno, las relaciones con los otros, uno es el funcionamiento del aula. En el funcionamiento del aula, cuantos más roles tengamos, mejor. Porque todo el mundo se quiere sentir importante en el grupo y significativo en el grupo. Entonces, bueno, uno evidentemente es el delegado de clase, que eso ya lo hacéis, ¿no? Si es que esto es leer lo que está ahí puesto, ¿no? El delegado de clase, que dice elección de responsable, ¿no? Pues el delegado, el responsable por una tarea, para la otra, y esto hay que adornarlo. Yo recuerdo, no sé qué experiencia tenéis, yo recuerdo cuando yo era pequeñita estaba en los Boy Scouts, y en los Boy Scouts, mira, éramos 12, cada uno tenía un rol, mira, tú te sentías importante, aunque el rol fuera una tontería, ¿no? Pero tú tenías tu rol, cada uno tenía un rol, entonces eso hacía que tú eras significativo para el grupo. Si tú no estabas allí ese día, tu ausencia se notaba, ¿no? Entonces, bueno, busquemos roles, busquemos responsabilidades que se sientan importantes en el grupo, que están contribuyendo al grupo. Por ejemplo, la elección de delegado, yo no sé cómo lo hacéis, pero en la universidad tenemos muchísimos problemas para esto, yo no sé cómo lo hacéis aquí, pero en la universidad nadie quiere ser delegado. ¿Esto suena o no suena? ¿En las clases quieren ser delegados o no? ¿Sí? ¡Qué bien, qué bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Y se prestan, ¿no? Y se presentan voluntariamente, pero también cuidado con esto, ¿eh? Porque mucha gente no se presenta, ¿por qué? Por miedo a que no te voten, por miedo a quedar excluido.
Con lo cual también aquí hay que tener cuidado, otra vez una mano izquierda, para que se pueda presentar más gente, destacar habilidades, pero que nadie se sienta que va a ser excluido, ¿no? Esto también nos pasa cuando tenemos que configurar grupos, que alguna gente dice, bueno, pues cada uno se siente con quien quiera, ¿no? O que elija los grupos, ¿no? Y otra vez me dice una maestra, con esto de la autonomía, pues yo dije esto, pero los alumnos me dijeron, no, maestra, no. Nosotros no elegimos. Tú nos pones donde tú quieras. ¿Qué es lo que había debajo? El miedo a que yo elijo grupos, pero va a haber alguno que se quede sin grupo. Entonces, esas cositas hay que cuidarlas, porque a nadie le gusta... ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Recordáis cuando jugábamos, cuando éramos pequeños? Que íbamos a ser dos equipos y te temblaba el corazón para saber si te elegían o no te elegían. Pues ellos son iguales, ¿no? Entonces, el líder le da igual, porque además es el que elige, pero los otros sí se pueden sentir peor. Entonces, hace falta nuestra mano izquierda para que nadie se pueda sentir excluido. Y a veces tenemos que dirigir más, aunque se quite la autonomía, ¿no? Establecimiento de las normas del aula y conocimiento de las del centro. Mira, está bien expresado. Las normas del aula son nuestras, las vamos a poner, se cambian cuando queramos, vamos a trabajarlo desde lo positivo, y las normas del centro no las podemos poner nosotros. Están, ¿o no? Están dadas por el centro, entonces esta es darlas a conocer. Hombre, si hay muchas quejas, pues también se puede plantear, ¿no?, un cambio de ellas, pero sobre todo darlas a conocer y practicarlas para que se haga. Y otra vez, reforzar cuando sale bien y cuando sale mal, decir, esto hace falta otra vueltecita, ¿qué podemos hacer? Porque esto no se cumple, ¿vale? Y no simplemente castigar cuando no se da. La formación de los grupos, lo que he dicho, la formación de los grupos puede hacerse de manera natural, pero cuidado, que no se nos quede nadie atrás. El sociograma lo he puesto en negrita. ¿Quién ha usado el sociograma de aquí? El sociograma que tenemos en la página web. Muy bien, ¿vosotros lo estáis usando? ¡Qué bien! ¿Y va o no va, Iñaki? ¿Sí? ¿Da juego? Vale. O sea, te sale aquel que es el líder, ¿no?, que tiene muchas más flechitas, te saldrá aquel que se queda... Eso es. En los subgrupos que hay, ¿no?, también te saldrá aquel más aislado, ¿no?, el que casi no llegan flechitas. Bueno, el sociograma es esto. Tenemos un sociograma en la página web. Lo que pasa es que hay que pedir permiso, o a las del PRH1 me escribí a mí directamente, para que os dé permiso y podáis entrar en la página. Entonces, una vez que entráis en la página, pues metéis cogéis el sociograma, se lo pasáis a los niños, metéis los datos. Entonces, os sale unas redes de flechas, de flechitas, y además salía para 3 condiciones, ¿verdad? Para el recreo, para hacer las tareas y para afuera, eso es. Y no siempre son los mismos líderes, dependiendo de la tarea. Y sobre todo te da una visión general de quiénes son los líderes y de quiénes son los que están más marginados y de quiénes son los subgrupos que hay, ¿no? Por ejemplo, hay niños que no los elige nadie, los elige a ellos y ellos eligen directamente al líder. Eso significa que ese niño está aislado y que lo que quiere es una relación desequilibrada. Porque si aquí hay un gran líder que tiene un montón de flechas y aquí hay uno que no tiene ninguna y solamente quiere con el líder, esa relación es desequilibrada. Con lo cual, lo que habría que buscar es este niño ponerlo con otros que son más o menos de un estatus no tan alto como el líder, para que encuentre realmente una verdadera relación. Porque si no, lo que se convierte es sumisión ante el líder, que es, por lo menos tengo a uno aquí, pero ese uno no va a compartir todo conmigo, porque ese uno ya está lleno de gente, ¿vale? Entonces, bueno, da pistas de cómo actuar, da pistas de cómo tenemos el aula, si tenemos, a veces se dan en el aula grupos que incluso se pueden enfrentar, recordemos los de nosotros y ellos, ¿no? Esa diferencia no se debe de hacer porque estamos creando una segregación dentro del aula y lleva a la confrontación, ¿vale? Y a la justificación de ello, ¿no? Entonces, que lo quiero utilizar, que nos lo diga, que le damos acceso a la página. Y después ya, bueno, pues cómo podemos potenciar que este grupo tenga cohesión. Juegos cooperativos, que lo hacéis, diálogo, lo que habéis visto en la clase del señor japonés, la conversación, estas cosas que muchas veces llamamos perder el tiempo. Pero este perder el tiempo es todo, porque se permite desde practicar las reglas de cómo se participa, no con una tarea académica, sino con una tarea que sea de cosas que nos interesan, conocer las cosas que les interesan, conocer estos conflictos que hay. Entonces yo creo que esto se hace en infantil, se hace en primaria, ¿no? En infantil está la parte de la asamblea que parte se dedica a esto, ¿no? En primaria se hace y en secundaria hay unas horas, ¿no?, para tutorías que se espera que se haga, que se espera, ¿no? Aquí se hace, aquí se hace, aquí se hace. Mis hijos no, mis hijos me decían, no, es la hora de tutoría, mamá, para hacer de los deberes, que tenemos atrasados, ¿no? Esa era la hora de tutoría, ¿no? Un tiempo desaprovechado, ¿no? Porque es importante hacer esa cohesión de grupo. Así que ya, lo dejamos ahí, pero que es importante
trabajarlo, aunque creamos que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y ya llegamos, no voy a continuar, ahora ya sería, bueno, ya tenemos más o menos una idea de este bloque 2, que son las relaciones con los otros. Bueno, ¿cómo podemos integrar el Golden? Como siempre, uno, si las teorías básicas de la atribución y de las necesidades psicológicas básicas se relacionan con estos contenidos. Dos, ¿qué área creéis que puede facilitar más en la consecución de los objetivos que nos proponen? Y tres, ¿hay alguna práctica educativa, algún paso clave que nos pueda dar alguna pista, ¿no? Y vamos a ver, aquí teníamos el grupo, con el tipo de grupos que hay. Los indicadores que tenemos son, somos un equipo de aula, cuáles son nuestras capacidades, otra vez el nosotros, somos todos un equipo, todas las personas somos importantes, todas las personas cabemos, tenemos igualdad de derechos, sea cual sea nuestro género, sexo, identidad, opción sexual, etcétera. Hablamos sin estereotipos, esos son los indicadores o lo que queremos conseguir. Seguimos hacia abajo, con las relaciones con los otros, tenemos el rol de delegado de aula, y yo diría más roles si es posible. Hacemos los equipos de trabajo, roles, objetivos, compromisos, y cuáles son mis preguntas, qué temas nos gustaría investigar, cuáles son las cosas que nos interesan. Eso sería dónde queremos llegar. Entonces, la pregunta otra vez, ¿nos puede ayudar el Golden a conseguir estos indicadores? ¿Y cómo nos puede ayudar el Golden a conseguir ese equipo donde todos somos importantes, donde todos cabemos, donde no hay estereotipos, donde cada uno tiene un rol y donde, bueno, hablamos de las cosas que nos gustan, que nos interesan y que nos preocupan, ¿no? ¿Cómo el Golden puede ayudar a conseguir esos objetivos? Tanto con el contenido teórico, como si hay alguna área más concreta, como si hay algunas concretas actividades y pasos claves que podamos hacer. ¿Difícil? Pero si lo acabo esto fácil. Y sois ya los másters del Golden. Venga, 5 minutitos, ¿vale? Vamos pensando un poquito y volvemos a la discusión. Venga, 5 minutitos para pensar. Vamos. ¡Hala!
El área. No me diga que no había hecho el deber. Estamos intentando contextualizar el nuestro. ¿Centro cómo es? Es un centro muy grande de secundaria. Secundaria obligatoria. Vale. Bueno, ¿y ni el área? Bueno, venga, vamos para allá. Bueno, vamos para allá. Bueno, vamos a ver qué habéis contestado. Bueno, seguimos un poquito. Yo quería que esta fácil, pero parece que no. ¿Qué área creéis que es la que más, de las 5 áreas, gestión, construyendo relaciones, clima, aprendizaje ajustado y familia, qué área creéis que trabaja mejor la cohesión de grupo, las responsabilidades, los no estereotipos, la aceptación de todos? Chan. Venga, por aquí. Construcción de relaciones y la tercera, clima social. Yo veía clima social, pero efectivamente construcción de relaciones, evidentemente también. Por aquí también han mencionado gestión de aula, la gestión de aula como otra manera de, a nivel colectivo, destacar lo positivo, no escalar los conflictos, ¿no? Estar pendiente de aquel que se nos va, ¿no? Entonces yo diría, para mí principalmente clima social, pero efectivamente las otras también serían complementarias, ¿no? La teoría, yo creo que otra vez la teoría aquí emerge sola, ¿no? Me lo expliqué antes, ¿no? Lo del principio de homonomía, el principio de las relaciones, incluso las atribuciones, ¿no? Las atribuciones en este caso generales, ¿no? Que también se deberían de hacer. Y en cuanto a pasos claves, bueno, pues habría mucho. Vamos a ver qué tengo yo apuntado aquí. Hay más, ¿eh? Pasa que he puesto esto nada más. Pero, por ejemplo, somos un equipo de aula. Había un pasito clave en clima social que era hacer cosas juntos. Lo del trabajo cooperativo. Hacer cosas juntos que puede ser desde eso, decorar el aula. Recuerdo una clase, un aula que había en Murcia, que era un aula de... Ay, siempre se me olvida ese nombre. ¿Cómo se llaman? Los de secundaria, que ya no van muy bien. Eso, a lo que era antes, que era diversificación curricular. Una clase que estaba mal, ¿no? Y por lo visto decidieron los niños que querían una pecera. Y la pecera se convirtió en donde giraba todo el aula. Entonces, de niños que no querían ir, que no había empatía entre ellos, que todo eran peleas, la pecera ahora la querían con peces de colores, pero además la querían con agua calentita, de esta agua templada, con lo cual requería... Bueno, al final hacían hasta turnos de quién vigilaba el aula. No vaya a ser que alguien entrase y le diese de comer a los peces que no le tocaba. Era increíble. Desde el absentismo han pasado a amor por el aula, ¿no? Y era esto, hacer una cosa juntos, que requería cuidado, que había sido elegida por ellos, que suponía un reto, y poco más. O sea, que aquí es dar la tecla, ¿no? A ver cuál sería, ¿no? Yo creo que decorar el aula juntos está bien. Otra idea que yo siempre tengo en la cabeza, que aquí se hace ya, que es la de decorar los patios de recreo. Los patios, ¿cómo están vuestros patios? Vuestros patios están mucho mejor, pero en el sur están muy mal. Entonces, bueno, vamos a decorar, vamos a pintar esas paredes que hay enormes, blancas, que no hay nada. Vamos a poner plantitas, vamos a crear senderos, vamos a crear... Yo quiero poner esculturas, quiero poner fuentes, o no, crear sitios más bonitos, ¿no? Y eso también crea todo un mejor contexto que facilita las interacciones, pero sobre todo facilita esto es nuestro. Cuando uno lo hace, lo cuida más. Claro, lo cuida, entonces esto es. Entonces, bueno, ahí tenemos decorar juntos la clase, pero puede ser cualquier cosa, ¿no?
Todas las personas somos importantes, no podemos hablar de estereotipos. Este es el 3.1. El 3.1 que era el conocimiento del alumnado. Decíamos siempre que los alumnos se conocen, claro que se conocen, pero si se conocen desde hace mucho tiempo, seguramente que también hay estereotipos que se destacan, ¿o no? Y cada uno es visto con unas gafas, ¿verdad?, habituales. Entonces esto hay que romperlo. Tenemos que crear una sociedad más solidaria. Que los chavales de hoy en día son más solidarios, yo diría que incluso nosotros, ¿eh? Las nuevas generaciones vienen mejor, pero hay que seguir trabajando esto. Entonces, ejercicios. Aquí decíamos el bingo social, en fin, el que queráis. Pero a mí me gusta mucho el de la barca. ¿Recordáis de la barca que era, vamos a buscar contraestereotipos, ¿no? El otro día es que leí en un tuit, creo que era, ¿no? Es inmigrante, ¿qué más? Es morenito, y no me acuerdo qué más era. Y era Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo, ¿no? Pues esto es, que el inmigrante no solamente es el de las pateras, y roba, y no paga los impuestos, eso era. Y era Cristiano Ronaldo. Entonces, los contraestereotipos, recordáis el ejercicio de la barca que lo tuneáis como queráis, pero era, vamos a buscar estereotipos concretos, ¿no? Que era una barca que se va a hundir y tenemos que salvar a 5 personas, y van 10 o 11, da igual los que pongáis. Pero la idea es buscar ahí contra, ¿no? Entonces era, pues va un inmigrante, claro, todo el mundo piensa, ¿no? El marroquí que viene, no sé qué, ¿no? ¿Qué más venía? ¿Qué más? No? La madre con su hijo, ¿no? Todo el mundo piensa la mamá con su hijo pequeñito, ¿no? Ese era muy bueno. ¿Qué más teníamos? Yo me acuerdo, un científico, que todo el mundo se imagina un científico bueno, ¿verdad? Pues, ¿qué más? Un discapacitado o discapacitada, que otra vez te imaginas, ¿no? Pues una persona, pobrecito, ¿no? Que no tiene competencia porque está discapacitado, una persona que tiene el SIDA, que también te lo imaginas como no sé qué, ¿no? Pues, y ahora te lo pones, ¿no? Y claro, pues lo que hacen los alumnos normalmente buscas perfiles negativos, ¿no? Entre comillas negativos, ¿no? Que sea el inmigrante, el discapacitado, el que tiene el SIDA, y perfiles positivos, entre comillas también, ¿no? Que sería el médico, el científico, y claro, que hacen todos. Entonces ellos... Bueno, pues unos salvan a los pobrecitos, otros salvan a los... Y cuando ya lo hacen, tú dices, clac, clac. Y, ¡uy, que sabemos los nombres! Sí. ¡Oh, qué gracioso! El señor de 80 y pico de años, que este tampoco nadie lo salva, porque ¿para qué iba a salvar, no? A no sé qué, ¿no? Y ahora los pone y digo, ¡ay, que sabemos los nombres! El inmigrante, que se ya salió, Cristiano Ronaldo. Ya cambia todo, ¿no? Ya no es cualquier inmigrante, ya es ese inmigrante, ¿no? O la madre con su hijo, ¿no? Que todo el mundo imagina, ¡ay, la mamá, no sé qué! ¿A quién ponemos? De la mamá con su hijo, que rompa los estereotipos. ¿A quién pusimos? Por ejemplo, de Cristina Cifuentes, ¿no? A ella le tenemos que buscar otro rol. Vale. En este caso, antes poníamos a la duquesa de Alba y Cayetano, imaginaros, pero la duquesa se murió. Entonces ahora pues ponemos a... ¿Cómo se llama esta que sale en todas las tertulias por la mañana, que se casó con el torero? Ay, que todo el mundo lo sabe menos yo. Esteban. Belén Esteban con la Andreita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que era su hija, ¿no? Entonces, claro, ya, ¿veis? Provoca risa, provoca humor y sobre todo provoca que te das cuenta de los estereotipos que tenemos. Y sobre todo de los roles que hemos dicho que son peores. Señor de 80 y pico de años, antes poníamos a Nelson Mandela, pero también se nos murió. Ahora tenemos que buscar otro, ¿no? El Papa, ¿no? El Papa no es joven, ¿no? Habrá que buscar qué edad tiene. Pero veis, también se puede eso, lo buscáis en vuestra casa, reír un ratito y a ver qué pasa. Y al final una reflexión. ¿Hasta qué punto juzgamos a los demás por unas gafas de estereotipos que no existen? Y vamos a hablar sin estereotipos, que es la otra parte que pone ahí, hablamos sin estereotipos, porque hablamos con estereotipos sin darnos cuenta. Y venga, hay que darle ahí muchas vueltas, hay que darle muchas vueltas. Venga, os cuento una anécdota para reírnos, qué risa. El otro día iba en el coche con 2 alumnas que tengo ahora que son de la República Dominicana. Son negras. Una es negra, la otra es muy negra también, y total. Y no sé si conocéis la República Dominicana, no sé si conocéis un poquito cómo es. Está dividida, ¿no? Una parte que es Haití y otra parte que es la República Dominicana. Y claro, yo ya ahí percibí que no se llevan bien. La República Dominicana y los haitianos se llevan bien. Total, que yo saqué el tema en el coche y digo, bueno, y los haitianos, qué bien, ¿no? Porque fueron los primeros que consiguieron la independencia en toda Latinoamérica, negros luchando, ¿no? Y verdad, la consiguieron en 1700, fueron el pueblo más luchador. Los haitianos, los negros, eso. Y decían, bueno, pero vosotras no sois blancas. Sí, pero son negros. Nosotras todavía no somos tan negras. Mira, una cantidad de estereotipos. Mira, era gracioso. No, María José, no. Los haitianos no, ¿eh? Es que han nacido para el caos. Y yo, no me digáis. Sí. Donde tú los pongas, los destruyen todo. Mira. Tenía otra alumna que venía de Sevilla, decía,
Hombre, eso es muy golden, no es, ¿no? ¿Tú consideras que todo y cada uno de los haitianos son así? Sí, las dos, sí. Mira, estaba tan integrado que incluso que no veían que todos son negros, que no veían que todos son personas. Y seguían. No, nosotros no somos racistas, María José, no nos interpretemos. Es que los haitianos no. Qué risa. Entonces eso, y eso lo tiene mucha gente. No, lo tomamos con humor, mejor que salga con humor que no salga, pero hay o no hay discriminación. Claro, cuando no es con los negros, con los gitanos, cuando no es con los gitanos es también incluso con las mujeres puede haber. Entonces, vamos a cuidar esos estereotipos, a ver cómo lo decimos. Yo, por ejemplo, tengo un día negro y eso hay que dejarlo ya, ¿o no? Porque el negro dice que está asociado a malo. ¿Y por qué? Y tú fuera tu negra y te digas, tengo un día negro, yo te diga, yo tengo un día blanco, el blanco es malo. Son pequeñas cositas, pero hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas si queremos realmente construir una sociedad más plural. Y sobre todo para ser conscientes de nuestras pequeñas cosas, ¿no? A mí lo de los micromachismos cada vez me gusta más. Los micromachismos es otra, ¿no? Que van saliendo ahí, son pequeñitas cosas, pero salen. Y estas cosas hay que pillarlas, porque las tenemos tan integradas que no nos salen hasta que las vemos, ¿no? Incluso con las personas mayores. Otro día yo conduciendo y se me coló un viejo, dije, yo con mi madre digo, se me ha colado un viejo. Y no hablé así de las personas mayores. Claro, porque ella es mayor, pero a mí se me escapó. Entonces vamos a hablar sin estereotipos, sin asociar valores ni con edad, ni con género, ni con color de la piel, ni con nada, sino con un respeto y una... ¡Qué risa! Y el otro día tuve una conversación yo con una de mis alumnas de la República Dominicana, que es la que digo, bueno, son las dos bastante negras, y yo le decía a ella, es que a mí me encanta lo negro. Así, ¿tú no has visto la piel que tiene? Es que es verdad, ¿o no? Tan suave, tan... Digo, lo blanco, estamos todos llenos de barrillo. Y eso que yo soy oscurita, digo, pero cuanto más blanco, mira más. Y me decía, yo nunca había escuchado a un blanco hablando. Hablando así, ¿eh? Claro, porque incluso el negro tiene en la cabeza que el blanco es mejor. ¿Y qué me dice? Es que el padre de mis hijos es rubio, con ojos azules. Digo, pues tiene una piel de fea. Me decía, pues es que yo nunca lo había visto así. Digo, pues míralo de cualquier manera. Porque es así, somos racistas. Porque hemos sido superiores. Bueno, nos hemos creído superiores. Y lo hemos dicho y lo hemos vivido y así es. Y aquel que es más oscuro o lo que sea, pues termina admirando al blanco. Total, que lo tengamos en la cabeza, que trabajemos con ello, que pongamos contra estereotipos, que nos riamos de la situación, que tampoco hay que tomárselo con dramatismo, porque está ahí dentro y lo que tenemos que hacer es sacarlo. Así que si alguien lo saca, tampoco es lo que dijiste, sino, digo, en el coche fueron risas con los haitianos, que después tú dices, menos mal que no hay nadie grabándonos, ¿no? Porque esto sería... Pero hay que sacarlo fuera. Muy bien, llevas toda la razón, llevas absolutamente toda la razón, No es un rasgo, es un estado. Y entonces se puede controlar. Muy bien la apreciación. ¿Vale? Pero que estemos alertas porque se nos escapa. Pero si asumimos que a veces somos racistas o sexistas o lo que quieras, estamos alerta. Pero si partimos de que no lo somos, lo único que hacemos es que justificamos cuando alguien nos pilla. Entonces siempre es bueno decir, hombre, algo, un poquito tendré porque vivimos una sociedad que lo es. Y ellos seguro que lo tienen, lo de hablar sin estereotipos. Entonces, bueno, sacar cosas ahí, sacar noticias, que cada vez hay más, de las noticias de la discriminación que hay, ¿no? Por raza, por género, por todo, y que se vayan posicionando. Por ejemplo, también me encuentro, y no sé vosotros cómo estáis en este tema, pero sí que nos estamos encontrando cada vez más homofobia en las edades precoces de los adolescentes, ¿sí o no? Y eso hay que trabajarlo también, que por la identidad sexual o por ¿cómo se llama? ¿No se llama la identidad? La orientación sexual. Nadie te tiene por qué discriminar, qué cosa más absurda, ¿no? Ni tiene que ser de una manera ni de la otra, ni nada es mejor ni peor que otro. Entonces esto hay que hablarlo. Todo es verbalizar, poner fuera, porque si yo hablo, después puedo autorregularme. Y nosotros somos los que tenemos que sacar esos temas. Sí que la hay, ¿eh? Hay homofobia, vamos, sí que la hay, claro que la hay, porque estamos en una sociedad que es así. Bueno, seguimos, el rol de delegado, los equipos, en fin, estas cosas seguramente que ya las trabajáis y ya está. Promover la autonomía, que es una
otro paso clave que hay, promover la autonomía haciendo hincapié en la organización del aula, ¿no? Esto significa que para que el aula sea autónoma tenemos que tener roles, todo el mundo tiene que saber lo que tiene que hacer. Una clase que el profesor se sale, ¿verdad?, y funciona sola, es una clase autónoma, que va bien, que no hace falta que estemos nosotros indicando todo lo que hay que hacer. Bueno, le dais de vueltas y a ver cómo esto puede salir, ¿no? Y ya está. Y por último, quizás también cuáles son mis preguntas, qué temas nos gustaría investigar, cómo sabemos lo que nos interesa. Esto también, lo que llamamos la pérdida de tiempo, pero que después da mucho juego cuando decimos hay que despertar el interés. Sin el interés no hay aprendizaje. Tenemos que conseguir que lo que hablemos capte la atención, de alguna manera enganche con el alumnado. Y es verdad que no lo podemos saber todo. Bueno, pero si hacemos un debate un día de que nos interesa, sacaremos cosas, ¿no? ¿O no? Y eso te da ya ahí material y gasolina para seguir trabajando otros días, ¿no? Aprender a hablar, a escuchar, en fin, ahí son muy bonitos estos temas. Así que lo dejamos ahí. Y esta parte sí que es verdad que quizás haya que hacerlo en un momento concreto. Así el desarrollo personal era mucho más transversal, se trabaja en el día a día, pero también hay que meterle algunas sesiones para esto. Seguimos. Esta sería la discusión. Y eso, ¿dónde lo he metido yo? Aquí está. Bueno, lo voy a meter aquí ya, ¿eh? Después lo repetimos. La discusión sería, bueno, el principio de homonomía, que ya lo he dicho, la necesidad de estar integrado, las atribuciones positivas, y ahí he puesto responsabilidad. ¿Por qué? Porque esta es otra parte que yo he destacado mucho, que ahora que hay que recordar, que era, tenemos tres tipos de atribuciones, nos quedamos con dos. Uno que eran las atribuciones relacionadas con mi trabajo, con la competencia. Yo hago las cosas y tengo éxito o tengo fracaso, ¿vale? Lo que decíamos antes, éxito, atribución interna, fracaso externa, ¿vale? Pero después había otro nivel, que eran las atribuciones justificativas, que ya no es error, o sea, fracaso o éxito, sino es, ¿he cumplido las normas o no las he cumplido? ¿Recordáis esta parte? Y aquí la atribución viene cuando te pillaban en el incumplimiento de normas, lo de la multa. Entonces, ¿cómo conseguimos que los alumnos se hagan más responsables? Y aquí no hay éxito ni fracaso. Y no es ni interno ni externo. Aquí era la responsabilidad, aquí era la no intencionalidad. ¿Recordáis esta parte? Que es cuando se incumple la norma, hay que hacer una atribución de no intencionalidad. Y esto se dice muy fácil y cuesta la vida. Pero es la única manera de evocar la responsabilidad. Quizá tengamos que hacer más investigaciones más finas en esto, porque esta parte no está tan desarrollada en la psicología, ¿eh? Así como las atribuciones de éxito y fracaso. Hay libros y libros escritos, de esto hay poquito escrito, ¿eh? Que era cuando el alumno, por ejemplo, eso humilla a otro, o incluso hace bullying, o rompe algo en el aula, y lo pillas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿No? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Porque eso no es éxito ni fracaso. Eso es un cumplimiento de una norma, ¿no? Entonces ahí recordáis que lo que había que hacer era magnificar las consecuencias de lo que tú has hecho. Las consecuencias en el otro, que era, yo sé que no te has dado cuenta que has provocado, y ahí magnificáis. Que el otro esté triste, se sienta excluido, todas las cosas que queráis decir. Para que sienta empatía, se meta en su corazón, vea que él ha hecho esto. Pero ahora quitamos. Yo sé que tú no lo has hecho queriendo. Sé que no ha sido tu intención provocar esto, no ha sido tu intención hacerlo, porque si la ha pegado, le ha pegado. Y te he pegado yo queriendo. Pero yo te puedo pegar queriendo, pero yo no quiero provocar todo aquello que yo genero. Entonces eso es lo que tenéis que magnificar, todo lo que no se ve. Y ahora después facilitarle el camino para la reparación del daño causado. Y eso es lo que evoca la responsabilidad. ¿Cuesta? Pues claro que cuesta. ¿Sale siempre? Pues no lo sé, no sale siempre, ¿no? Tú tienes ejemplos y no sale. Venga, ¿nos lo cuentas? Venga. ¿Cómo que no? Venga, dilo. No. Pero no salió. Yo creo que siempre no sale. ¿Y qué hacemos cuando no sale? Bueno, pues seguir intentándolo, ¿no? Yo creo. Vale, mira qué bien, qué positiva. Pues si no sale, la respuesta es quizás seguir intentándolo, dar otra posibilidad, y habrá gente que salga a la primera, eso sí, es. Dar más vueltas hasta que salga. Pero eso no significa no decir, no, yo sé que tú no la has pegado queriendo. No, me la has pegado queriendo, eso lo sé. Pero también es verdad que no siempre somos conscientes de todo lo que provocamos. Y cuando uno toma conciencia de todo lo que provoca, si después se te facilita como darle marcha atrás, si evoca, bueno, pues vamos a hacer algo, que es lo que queremos, que salga ahí una acción de vamos a hacer algo, ¿eh? Y ojalá funcione, ojalá. Entonces eso, que no queda ahí, que son las atribuciones de responsabilidad. El principio Golden, clima social,
Otra vez, la práctica educativa, bueno, pues cómo gestionamos los grupos, por eso también la gestión de aula entraría, cómo funcionamos como modelo, que nunca se nos olvide, que somos modelo a la hora de todo, de gestionar, de hablar, de cuidar. Igual que como padres, sin darnos cuenta, transmitimos un montón de pautas, como profesores y profesoras también. Que somos el rango 1, ¿vale? Que era el sombrerito, que lo que nosotros decimos es más importante porque representamos el contexto en el que ellos se quieren integrar. Y aunque no nos lo creamos, que sí os lo creéis, es así, ¿no? Y igual que nos acordamos de nuestros profesores, ellos también se acuerdan de nosotros, porque somos el rango 1, somos quienes mandamos en el aula, los directores de orquesta. La atracción y los valores, ¿no? La atracción era que, recordemos que la escuela se tenía que convertir en un estímulo atractor de emociones positivas, que se piense en la escuela o en el aula y te evoque cosas buenas porque te lo pasas bien. Y los valores que nosotros transmitimos. Por ser el rango 1 nos van a imitar. Entonces, aquellas cosas que valoremos tenemos que decirlas. Por eso ahí viene lo de los estereotipos, valorar a aquel que está menos considerado. Esos son valores que hay que potenciar, pero tenemos que decirlos. Entonces, aquellas cosas que nosotros valoramos, ellos también la van a valorar. Seguimos. Fomento del interés, otra vez, teniendo en cuenta los aspectos del grupo, y otra vez, ser coherente. Ser coherente todo aquello que podamos. Más que ser tan sistemático, que haya una coherencia. Eso, que si nos gusta apoyar al que menos tiene, tampoco podemos llegar un día, ¿no? Pues solamente alabando aquello que el que más tiene, ¿no? Tenemos que callar y ser un poquito coherentes en nuestra forma de hablar, formas de vida y los mensajes que transmitimos, ¿no? Recordemos, según Adler decía, si queremos que nuestros alumnos lleguen a ser unas buenas personas y unos buenos ciudadanos, ¿quién tiene que ser una buena persona y un buen ciudadano? Eso es. Y de hecho, cada vez más, cuando leáis libros de motivación y todas las cosas que contamos, cada vez más viene ya un apartado del profesorado. Profesorado también, cuando se le respetan sus necesidades psicológicas básicas, cuando tiene atribuciones positivas que las va oyendo, cuando tiene un buen grupo en el que está integrado, ¿cómo se siente? Mejor. Entonces, todo lo que hablamos para el alumnado también es para nosotros. Y ahí pues, muchas veces se me escapa, ¿no? Con los directores o con los que yo creo que son directores que, cuidado, que también tenemos que trabajar así con nuestro profesorado. Los rumores positivos también funcionan para nosotros. El que cuando nos equivoquemos en algo se ponga pequeño, el que nos destaquen, ¿no? Cuando estamos en esos claustros, ¿no? Que alguien diga, mira, prácticas positivas, qué bien va, ¿no? Y ponernos como referente y generalizarlo a todo. Y lo malo, pues te cogen en privado y te dicen cómo mejorarlo, ¿no? Pero todas las cosas golden hay que llevarlas a nuestros equipos de trabajo, ¿o no? Y cuando tenemos buenos equipos, pues también todo va fluyendo, ¿no? Así que, y ya está. Entonces ahí vendría la coherencia, ¿no? Una escuela coherente con equipos coherentes. ¿Y ya? Estamos todavía con el bloque 1, ¿no? ¿O no? Ah, el 2 menos más. Aquí nada. Aquí esto lo sabéis ya. Las habilidades sociales, que esto me lo explicaron a mí hace mucho tiempo. He buscado vídeos, pero son largos, no merecía la pena. Sabéis que cuando uno tiene que expresarse, y quizás la expresión, cuando uno tiene que decir que no a algo, ¿no? Algo que no le gusta, ¿no? ¿Cómo lo dice, ¿no? Y ahí teníamos los 3 modelos, ¿no? El ser agresivo, el ser pasivo o el ser asertivo, ¿no? Esto también lo tienen que saber los niños y las niñas, porque si no se lo decimos, si no lo enseñamos, pues cada uno desarrolla lo que naturalmente le viene, ¿no? Entonces el pasivo es aquel que nunca dice que no, que se lo traga todo. Pues llega un momento que explote, eso es. El agresivo sería el que explota porque casi muy pasivo, u otros que ya explotan desde el principio. O sea que también el agresivo puede ser eso. ¿Está mal? No está mal. De hecho, yo creo que es más sano ser agresivo que ser pasivo. Por lo menos una úlcera no te va a llevar, ¿no? Ni te va a llevar grandes dolores de cabeza, pero los demás sí se los van a llevar porque descargan, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo ideal? La asertividad, que es decir, lo que tú quieres conseguir con un respeto a los otros. Pero la asertividad hay que practicarla, ¿o no? Así que tenemos que enseñarlos a practicarlo, que no significa decir que sí a todo. Por ejemplo, venga, vamos a hacer para mañana, no sé, 20 polinomios. ¡Ah, que yo no quiero! Muy bien, ¿eso cómo se puede expresar de manera asertiva? Y los cogéis. Venga, a ver cómo se puede expresar. Pues, bueno, maestra, yo entiendo que usted quiera, que tú quieras poner 20 ejercicios, pero a mí no creo que con 20 ejercicios yo vaya a aprender mucho. Siempre el mensaje del yo. Y por eso no me apetece hacerlo. Entonces no ofendes al otro, pero dejas claro tu punto de vista, ¿no? Entonces mensajes del yo, sin intentar ofender, pero hay que decirlo y hay que practicarlo.
Porque recordemos que en la escuela, sobre todo en primaria, pero no es por la edad, en primaria tienden a callarse, más pasivo. Y claro, cuando llegan a secundaria, ¿qué hacen? ¡Pah! Explotan, ¿no? Y entonces te dicen, no, es que te tiene que callar. ¿Cómo me voy a callar? Si es que no puedo callarme. Bueno, pues entonces eso hay que canalizarlo bien. ¿Cómo lo canalizamos? Con un comportamiento asertivo. ¿Que no sale a la primera? Bueno, se practica más veces, ¿ves? Habrá que darle más vueltas. Y diga uno, porque yo asertivamente te digo, no, claro. Bueno, pues esa asertividad así, vamos a ir mejorándola, ¿no? Y ahí, eso es, ¿eh? Sentido del humor, y se va cayendo. Pero veis, le estamos dando pistas para vivir, ¿o no? Son pistas para vivir, para estar más integrados, para ser más ellos mismos, con un respeto hacia los demás. La empatía. Ya lo hemos dicho, el valor de la empatía, eso es el vídeo que vimos del japonés, que es la capacidad que tiene uno de ponerse en el punto de vista del otro y en los sentimientos de los otros. Hay simplemente, que lo sabéis ya, pero yo completo, está la empatía emocional y la empatía cognitiva, ¿vale? La empatía emocional significa que tú sientes lo que siente el otro, que es increíblemente grande cuando nacemos. Es la que tenemos todos de base, que es la mamá que está triste y el bebé se pone triste. Es el niño de infantil que está llorando y vienen los otros todos llorando porque que te está llorando también, ¿no? No hay un componente cognitivo, sino como una... que tampoco es contagio emocional, ¿eh? Pero sí hay una empatía emocional que se llama. Pero después esta se va regulando con la cognitiva. En la medida que nuestro desarrollo cognitivo aumenta, pues se van complementando. Y ahora ya no solamente es siento por ti, sino que cognitivamente me pongo en tu lugar, ¿vale? ¿Qué pasa con la empatía cognitiva? Que ambas son buenas, pero la emocional es mejor. Por ejemplo, en el caso de los agresores, en el bullying, ¿qué es lo que se descubre? ¿Tienen empatía? Pues sí que tienen. Pero tienen mucha empatía cognitiva, pero no emocional. Lo que les lleva a entender perfectamente cómo se sienten los otros y a ser grandes manipuladores sociales. Y a encontrar eso, el mejor mote, la mejor manera de humillarte, el mejor sitio donde nadie me ve, porque saben mucho. Entonces, lo que hay que potenciar, la cognitiva, pero sobre todo la emocional. La emocional va cayendo en la medida que la cognitiva emerge, porque la frena. Entonces, un día que tú te pones triste porque, yo qué sé, te he pegado a ti, tú estás llorando y yo me pongo triste, me viene la cognitiva que dice, pero se lo merecía, porque hizo una cosa mala. Y ya, clac, dejas de sentir, ¿eh? Entonces, esto también hay que trabajarlo. ¿Cómo? Pues sintiendo. El ejercicio que hemos visto del japonés, con una clase entera llorando, emocionada, eso es bueno. Eso es empatía emocional. Eso es empatía emocional. Aunque suene así, no hemos visto todos tan tristes, pero está muy bien, muy bien. Que yo a veces digo eso, vamos a ponerle películas o tonterías románticas, pero que lloren. Por los animales, por las personas, pero que sientan, ¿no? Que eso, a veces pues, podéis utilizar situaciones reales de opresión, pero que sientan el sufrimiento ajeno. Porque eso duele, pero te hace más humano, ¿o no? Y que no busquen muchos mecanismos cognitivos para pararlo, que es lo que se suele hacer. Que se lo merece, se lo han buscado, que serán todos aquellos mecanismos de desconexión moral que terminamos aprendiendo de un contexto en el que nos estamos envueltos. Ya está, ¿no? ¿Me seguís? ¿Vale? Que esto es lo que justifica el racismo, el sexismo y todo, que estamos envueltos en una pantalla así. No sé, es que no leí bien la noticia, pero ¿sabéis que el otro día fue el Día Internacional del Pueblo Gitano? Y llegó al Parlamento. Llevaron una declaración, una serie de partidos políticos, la primera vez que llega una declaración al Parlamento en favor del pueblo gitano. Y las declaraciones que hizo el PP eran de un racismo total. Entonces, claro, nosotros estamos aquí, hablamos, somos adultos, pero un niño escucha eso en la radio, en la tele lo ve, los mensajes, pues le están dando un montón de mensajes justificativos de que son inferiores y peores, ¿o no? Y la próxima vez que vean a un niño sufriendo, si ven que para colmo es calificado de gitano, que dirán, pero... Igual que este, que decía, ¿cómo era? Que había sido discriminado porque no estaba bautizado, y eso justificaba que no sabía hablar. O sea, hasta ahí se llega. Entonces, cuidado con esos mensajes que se dan, que hacemos nosotros en el aula, limpiarlos un poco, limpiarlos, para que por lo menos el grupo este funcione bien, ¿no? Ya está, un poco más. ¿Veis? Es que este tema es un máster entero, ¿eh? No, hombre, ahí ya, que ahora venía el conflicto. ¡Hala! Estilos de conflicto, pues competimos, cooperación, evasión, compromiso, que otra vez vuelve a ser más o menos como la asertividad. Aquí otra vez, volvemos. ¿Cuál es el conflicto mejor resuelto? Que todas las partes implicadas salen ganando, el win-win.
Eso es un conflicto bien resuelto. Y esto hay que decirlo, hay que escribirlo, hay que dibujarlo, hay que ponerlo por todas partes. Aunque no nos salga. Pero por lo menos que sepan que cuando las dos partes nos salen ganando, el conflicto está regular. Ya lo aprenderemos para hacer mejor. Pero es muy importante porque cuando uno se mete en un conflicto, se mete competitivo. Y en el momento que gana, ya es feliz. Mira, ¿ves? Este ha ganado. Pero es que si yo gano, otro pierde. Y entonces significa que yo estoy dejando de sentir por el que ha perdido. Y ya está. Entonces, bueno, un win-win. Todo el mundo tiene que ganar en el conflicto, ¿no? Y lo ponéis, lo decís, y por lo menos ellos van a dar vueltas y van a decirte alguna vez, maestra, esto no está bien resuelto porque este se quedó triste. ¡Qué bien! Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se podría haber resuelto? Vamos a darle más vueltas, ¿no? Aunque ya se haya aparcado el caso, ¿no? Pero hay que seguir ahí, ¿no? Ahí tenía una idea que se me ha ido. Bueno, no sería tan buena si se ha ido. Después, agresividad, violencia, que ahí lo pone como igual. ¿Es lo mismo la agresividad que la violencia? Pues no es lo mismo. ¿Qué era la agresividad? La agresividad es innata, ¿o no? Y si no fuésemos agresivos, pues no estaríamos aquí como especie. Vaya, es que nos hubiésemos extinguido ya. Porque la agresividad nos permite proteger aquellas cosas que están en peligro, te permite una función de tu cuerpo que se pone alerta, ¿no? Y todas tus funciones van mejor. Una persona agresiva no está dormida, ¿que no? ¿Cómo está? Activa, buscándolo todo, pendiente de todos los estímulos que vienen. Entonces, la agresividad es un componente humano que no es mala. Lo único malo es cuando se activa en situaciones que no se debe de activar. Pero si tú estás en una situación, yo qué sé, un león, una leona con sus cachorros, la van a atacar, ¿se pone agresiva o no? Pero gracias a esa agresividad le salva la vida. Pues igual nos pasa a nosotros. Entonces, la agresividad en sí misma no es mala. El problema es cuando se activa con estímulos que no son peligrosos, que no es nada. Cuando uno percibe que te están atacando y no te está atacando nadie, no sea tan agresivo. Entonces, la agresividad es como una respuesta que puede ser casi impulsiva y que nos ha permitido sobrevivir como especie. Entonces, cuando alguien diga, es que eres muy agresivo, tú dices, muy que bien, yo colaboro con la especie para que la especie siga adelante, ya está. O sea, no hay que sentirse mal porque te digan que eres agresivo, otra cosa, o que a veces, ¿no? te comportas de manera agresiva. Lo que hay que hacer es regularlo y no actuar así con cualquier cosa. La violencia es diferente. La violencia es planificada. Entonces es diferente. La violencia tiene un componente, eso, de planificación, de querer utilizar una situación en beneficio propio. Entonces es un componente absolutamente cognitivo. Por eso decimos que en infantil no puede haber bullying. Puede haber agresividad, pero no puede haber violencia, porque no hay capacidad todavía para gestionar un grupo y diseñar una situación en la que yo siempre voy a ganar. En la violencia la situación se diseña para que el que manda siempre gana. Y se da trazas de engañar o no, de mentir, de esconder para que no nos demos cuenta del juego, pero al final es muy claro, siempre gana el mismo, siempre pierde el mismo. Eso es violencia. Y eso es el bullying. Y eso es la violencia general que tenemos. ¿La veis o no la veis? Por todas partes. ¿Siempre gana lo mismo o no? Claro, siempre ganan los mismos. Y el comportamiento del violento se refuerza con la sumisión. Si yo soy violenta, voy ganando, y para colmo lo que potencia a los demás es sumisión, ¿de qué le vamos a hacer? Cuando no se puede hacer nada, yo cada vez estaré más violenta. Así que nos gusta o no nos gusta, la violencia lo único que tiene es confrontación. No. Hay que decir no. Hombre, hay que decirlo bien, asertivamente, planificado para no perder, porque no es quien es violento tiene poder, pero hay que decir no, porque un comportamiento sumiso conlleva a ser más violento. Y poco más. Otra vez el sentimiento de comunidad, la solidaridad, que es lo que nos llevaría. Esto nos lleva otra vez a que cuando tenemos situaciones de violencia, solamente la respuesta del gran grupo podrá compensarlo, no la respuesta de un único individuo, no hay un héroe que se pueda enfrentar aunque no hayan dicho que sí, no. Claro, y ni siquiera a grandes grupos, les cuesta, pero se consigue, ¿vale? Entonces hay que seguir, el gran grupo es lo que potenciaría esto, ¿no? Y estrategias de resolución, pues las tenéis ya, la mediación, que seguro que practicáis algo, la ayuda entre iguales, que esos son a los alumnos ayudantes, fundamental que estén en los patios, que tengan esa percepción, ¿no?, más chiquitita de ver a aquel alumno que puede ser excluido, aquel que necesita ayuda, tener esa formación que le dais, ¿no?, que les hace ser eso más solidarios, más empáticos. Eso es importante, los alumnos ayudantes. El análisis de una situación y cómo se puede negociar, en fin, esto ya lo vais practicando en la medida que venga
problemas, pero hay que enseñarle que cualquier conflicto, cualquier problema es una situación que nos permite crecer, una situación de aprendizaje que nos permite crecer si encontramos la manera adecuada de hacerlo, ¿no? Y poco más. Ya está. Esto es lo que os conté antes, ¿no? ¿Qué hacer ante el incumplimiento de las normas? ¿Cómo evocar la responsabilidad, las atribuciones de no intencionalidad y ver el proceso completo, ¿no? Y las emociones que provoca. Porque cuando alguien te hace ver todo lo que tú has causado sin tú quererlo, primero es vergüenza. Después, cuando le dices las soluciones, no te pasa nada, puedes compensar el daño causado. Es alivio. Y una vez que se hace y se termina, es alegría, se ha conseguido. Entonces, bueno, esas serían las emociones que van detrás, ¿no? Entonces, primero visualizar el fracaso en la relación con los demás, ¿no? La concienciación de lo que ha generado en el otro. Nominar las consecuencias negativas en los otros y en uno mismo. Y no escatimar, es decir todas las palabras que queráis, de cómo el otro se ha sentido, por lo que tú le has provocado, las consecuencias que eso tiene a largo plazo en el otro y en ti mismo. ¿Recordáis al principio de la charla de ahora, con el sentimiento de comunidad? Porque si yo hago mal a otra persona, al final yo tengo que justificarlo y eso se convierte en algo negativo para mí. Eso lo tienen que saber. Facilitación de la reparación del daño hacia los demás y hacia ti mismo. Y después, pues, felicitación, describir cómo te sientes ahora que se ha solucionado. Y para ir cambiando ese esquema personal. Es decir, aquí hay un esquema, una visión de la realidad que está sesgada, que tiene, o no es adaptativa, que es una percepción de que hay unos que ganan y unos que pierden, es que no hay más. Y entonces ellos se quieren colocar siempre en los que ganan, porque necesitan seguridad. Yo recuerdo una vez que mi hijo cuando era chico me decía que él quería ser banquero. Yo decía, Dios, tu madre en contra de todos los banqueros, en contra del dinero, y el niño de los 5 años que quería ser banquero, que solamente quería dinero. Yo digo, lo estoy haciendo fatal. Y una amiga mía me decía, eso es la seguridad. Él necesita estar seguro. Y él lo que ha leído en el mundo, que en el mundo es quien está seguro. Que tiene mucho dinero. Y entonces él, yo quiero ser banquero, ¿no? Y es eso. Entonces, claro, si tú necesitas seguridad en tu contexto, si tú básicamente aprendes después que en la sociedad están los que ganan y los que pierden, si yo quiero estar seguro, ¿dónde me voy a ir? Claro, con los que ganan. Entonces empiezo a desarrollar ese esquema y quiero ganar. Y gano en el aula, y gano en el patio de recreo, y me enfrento con otros que yo le pueda ganar, porque a mí al final me da seguridad. Entonces, al final lo que hay que hacer es cambiar esos esquemas cognitivos que me dan esa visión, ¿no? Y se hace así, con estas pequeñas cositas, ¿no? Sintiéndote mejor cuando ayudas, reparando el daño causado y viendo que la felicidad, la seguridad, te la da esa integración en el grupo, esa ayuda hacia los demás, y no el tener dinero, o no el tener o ser más que nadie. Eso no te va a dar seguridad. ¿Vale? Bueno, pues se acabó el bloque 2. Bloque 3. Estamos casi acabando. Aprender a pensar. Esta parte viene... Esto es de primaria. Y en primaria te dicen que lo que hay que hacer son hábitos de trabajo, normas de trabajo, motivación, otra vez. Pero vamos a quedarnos en lo otro, la resolución de problemas, creatividad, metacognición, razonamiento, concentración. En fin, otra vez, estos eran todos los procesos cognitivos y metacognitivos. Esto era el trabajo de que la inteligencia se construye, se trabaja, ¿no? Todo depende de las estrategias que tú utilices. Esto le hemos dedicado también varias sesiones aquí. Yo no soy experta en metacognición, fue un área que yo inicié hace muchísimos años y que, bueno, la psicología está muy fragmentada y hay gente que sabe muchísimo y os invito a que llaméis a personas que os formen mejor en los procesos metacognitivos. Yo me formé con esto en el programa Comprender y Transformar. Este fue un programa que creó un gran profesor, Joaquín Mora, que fue mi primer profesor que yo tuve, que lo hizo para enseñar a pensar a los discapacitados mentales. Entonces creó un programa que se puso en marcha en una escuela que solamente era de deficientes, sobre todo había síndrome de Down y parálisis cerebrales. Y él lo que dijo era, voy a enseñarlos a pensar, porque a pensar se aprende, ¿vale? Entonces era comprender y transformar, que era, hay que comprender una realidad completa o concreta para después transformarla. Y yo me dedicaba a analizar los vídeos de los profesores que ponían en marcha el programa. El programa es un programa completo con una serie de sesiones en los que poco a poco se va elaborando toda una conciencia de cómo pensamos. ¡Ay, qué bien! Y lo presentó, pero hace mucho tiempo. Creo que Joaquín ya se jubiló. Y
Y el programa, bueno, se publicó, pero tampoco se extendió completamente, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un ejercicio era, vamos a adivinar los rasgos relevantes de una puerta. ¿Qué tiene que tener una puerta para ser puerta y no ser otra cosa? Venga. Cierre. La manilla. Bueno, hay puertas que son correderas. Que se abra. No sé, era así. Entonces lo pones a trabajar en equipo, cada equipo te va diciendo una cosa, tú vas buscando, ¿ves? Tú me dices que tenga manilla, yo te digo, bueno, ¿y las correderas son puertas o no son puertas? Sí, pues entonces ya no tiene. Otro te dice la bisagra. Tú dices, pues tampoco, porque las correderas... Entonces, ¿qué tiene que tener una puerta para ser una puerta y no ser otra cosa? Es el tamaño del hueco. Pero ya estáis pensando, ¿veis? Eso es. Venga, pues esto sería así, ¿no? Otros te dicen eso, el pomo. Tú dices, no, porque hay de pomo y hay de picaporte, ¿no? Al final es como, yo no me acuerdo cuál era la solución. ¿Veis? No hay solución, si da igual. Bueno, pues la solución sería, eso, un hueco que se tapa o no se tapa y te da apertura a otro espacio diferente, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿qué tiene que tener una puerta para ser puerta? Pues una cosa que da igual que se abra así. Pero en fin, eso ya llegaban ellos después de horas y horas y horas. Pero si después les preguntabas, bueno, ¿y cuáles son los rasgos relevantes de un triángulo? Para ser un triángulo no ser otra cosa. Y esto es fácil. ¿O no? ¿Qué es? 3 ángulos. De hecho, es la palabra triángulo. La propia palabra te lo dice. Pero claro, a eso llega después, mucho más fácilmente. Con lo cual, los niños aprendían a pensar. Y de pronto adquirían conceptos matemáticos que no podían haber adquirido de otra manera si no hubiese sido por el entrenamiento previo que tenían. Y de hecho, algunos de estos alumnos llegaron a ser mancebos de farmacias o trabajando en trabajos altamente cualificados, que solamente se dio con este programa. Claro, la otra pregunta que nos hacíamos era esa, lo que siempre nos hacemos los que trabajamos con necesidades. ¿Y qué pasaría si esto se lleva a la población normal? ¿A que sí? Claro, pero eso nunca ocurre. Siempre pasa algo que lo frena, y ahí se frenó a Joaquín. O sea, Joaquín, si trabajaba con necesidades iba bien, pero en el momento que queríamos trasladar a esto a la normalidad era mucho más complicado, ¿no? Y de ahí también salieron, pues bueno, nuestra función, porque nuestra función no solamente era decir está bien o está mal, sino ¿y por qué eso es relevante o no es relevante? ¿No? Y entonces todo el tiempo ahí pensando, que al final te lleva al class, ¿recordáis? Aquel instrumento que presentábamos que era todo el tiempo preguntas abiertas, muy bien, ¿por qué? Sigue tirando, pon más ejemplo, pon un contraejemplo, y al final eran 2 horas, 1 hora de debate, que eso era enriquecedor por todas partes. Y cuando uno está pensando, ¿está feliz o no? ¿Prestaban atención los chavales o no? Claro. Entonces era una buena teoría con unas muy buenas actividades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un pequeño vídeo, creo que son 6 minutos también, ¿vale? Pequeñito, nada, mencionando nada más lo que son las habilidades metacognitivas y la importancia que hay de trabajarlas. Así vamos creando contexto. Enseñar a pensar en la escuela es muy importante, porque si bien es cierto que todos los seres humanos pensamos prácticamente desde que tenemos uso de razón, lo cierto es que no siempre pensamos de manera eficaz, no siempre pensamos bien. ¿Qué es pensar de manera eficaz? ¿Qué es pensar bien? Pues emplear destrezas que nos permitan tomar decisiones de manera consciente, adecuada, ricas, buenas, y también resolver problemas tomando como referencia todas las herramientas que uno tiene para poder afrontar la situación de la mejor manera posible. También enseñar a pensar implica educar a nuestro alumnado para hacerlo personas que observen de forma cuidadosa que ante un acontecimiento, una lectura, un cuadro, una obra de arte, sea capaz de expresar lo que siente, se cuestione la información que está viendo en esa obra. En definitiva, que sea capaz de opinar lo que está viendo, que se haga preguntas y que sea en definitiva un observador activo
ser buen observador, pensar con destreza, resolver un problema de manera adecuada y eficaz, no es algo casual. Existen formas para poder entrenar al alumnado en ese pensamiento de calidad, profundo, analítico. Hay docentes que ya enseñan a pensar en sus aulas, pero a veces no lo hacen de manera organizada y secuenciada, sino porque ellos mismos son buenos pensadores. Normalmente se suele preguntar en el aula, ¿qué opinas sobre esto? Profundiza, dame razones, busca los motivos, ¿qué harías en caso de? Todo esto es una forma de enseñar a pensar. Afortunadamente, varios investigadores, como David Perkins con las rutinas o Robert Schwartz con la destreza, nos han dotado de instrumentos y habilidades que nos permiten, con estrategias, implementar la cultura del pensamiento en el aula. En particular, las rutinas son pasos sencillos, muy fáciles de aprender por parte del alumnado y aplicar por parte del profesorado, que nos permiten guiar a través de preguntas, procesos mentales que lo que hacen es profundizar en la cultura del pensamiento en el aula, en el alumnado. En el caso de las destrezas estamos hablando de procedimientos más complejos. Tienen una estructura que inserta una serie de elementos que, combinados entre sí, logran un pensamiento más analítico y eficaz que se combina perfectamente también con las rutinas. Estamos inmersos en el siglo XXI en una revolución digital. Estamos en la sociedad de la información y el conocimiento, y más que nunca se hace necesario que el alumnado sea capaz de cuestionarse la información que le llega o que busca, que sea capaz de seleccionarla, procesarla y transferirla. En definitiva, que desarrollemos un pensamiento crítico en el alumnado. En ese sentido, hay que tener muy presente que el acto de pensar está presente en todas las áreas o materias que se imparten y que el currículum es el eje vertebrador de ese pensamiento. Es decir, no pensamos por pensar, sino que los criterios de evaluación contenidos dentro de nuestro currículum de alguna manera son el faro que orienta el aprendizaje del alumno. Entonces, en ese sentido, se convierte en algo instrumental enseñar a pensar en la medida en que se utiliza para poder conseguir todos los objetivos que prevé el currículum. ¿Y cómo se enseña a pensar? Igual que en otros aprendizajes se aprende haciendo, para aprender a pensar se aprende pensando. Y de esta forma tenemos que buscar espacios en el aula para hacer el pensamiento visible. Por naturaleza el pensamiento es invisible, pues tenemos que buscar la forma y estrategia de visibilizar ese pensamiento por parte del alumnado. Hablamos de metacognición. El proceso de metacognición consiste en pensar sobre cómo hemos pensado. ¿Qué es lo que ha sucedido en esa esfera interna y a veces casi desconocida del pensamiento cuando uno toma una decisión, cuando uno realiza un acto y no otro, cuando uno da una respuesta y no otra? ¿Qué es lo que sucede en la trastienda, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este caso, siempre pasa por hacerse preguntas. Aquí tenemos el producto estrella, el factor clave de la enseñanza del pensamiento. Hacer preguntas, y no cualquier pregunta, buenas preguntas. Y también buscar buenas respuestas, la que sea. Cada uno tendrá la suya, pero respuestas que obedecen a un proceso cuidadoso de pensamiento, y en este caso a todo el proceso, como decía el compañero, de visibilizar qué es lo que sucede cuando pensamos, de manera que podamos utilizarlo en siguientes ocasiones de manera consciente, mejorando el proceso cada vez más. La historia de la humanidad ha consistido los avances de la humanidad han consistido en las grandes preguntas que nos hemos formulado. El hombre ha tenido siempre inquietud por conocer, y esto ha permitido que se generen avances en todos los ámbitos de la vida. Y en este caso perseguimos, afortunadamente, que el alumno no solamente consiga éxito académico, sino también que logre éxitos en su vida personal, en su vida social, en su vida familiar, en su vida laboral, en todos los ámbitos. Y dado que hemos comentado que la pregunta es el eje fundamental de la cultura del pensamiento, vamos a terminar haciéndonos una pregunta. ¿Cuál es el primer paso que un docente tiene que dar para implementar la cultura del pensamiento en el aula? La respuesta a esta pregunta puede ser tan variada como personas existan. En mi caso, te diría que la respuesta sería pensar, pasar directamente a buscar motivos, tomar conciencia de qué es aquello que me mueve para enseñar a mis alumnos a que piensen de manera más eficaz. Esto pasa también por formarse, en este caso, con una oportunidad tan rica como la que tenemos entre manos, para poder dar un primer paso, el más pequeño que yo pueda dar, para poner en manos de mi alumnado la posibilidad
de tener estrategias que le hagan poder tener una vida más plena. Bueno, cortito, no sé si ha evocado muchas cosas en vosotros esto o no. ¿Qué ha evocado? ¿Alguna idea? Si no hablo yo nada más, ¿eh? Bueno, ¿cuántas veces repetimos y repetimos la importancia de preguntar? Preguntar. ¿Cuántas veces, no sé, hemos dicho que yo decía, hacemos preguntas cerradas, preguntamos esperando que nos digan una cosa. Con eso estamos facilitando el pensamiento o el estilo dependiente, de que hay una respuesta única. Participará solamente aquel que cree que la sepa y nadie explica cómo ha llegado a esa conclusión o no. ¿Lo he dicho esto 1000 veces o no? Pues eso, yo sé que vosotros, ya está, fuera. Pero tenéis que generar muchas preguntas. El otro día estaba en un aula de infantil, una maestra fantástica, ¿eh? Y cayeron allí en Andalucía unos granizos que por lo visto el pueblo se puso casi entero blanco de granizo, ¿no? Entonces, pues claro, la asamblea con los niños de infantil, ¿cuál era? ¡Ay, los granizos! ¿Has visto los granizos? ¿No? Y mira, ¿dónde estaban? Hoy en la puerta del Mercadona. Uy, ¿qué pasó? Ay, no sé qué. Entonces, al final, tú decías, esta mujer no le ha sacado partido al granizo, porque lo que buscaba era que le dijeran que había caído granizo. ¿Dónde? En la puerta del Mercadona. Y poco más. Entonces era... Y después se lo dije a la profesora, le dije, ¿no se te ocurrió preguntarle, oye, ¿y era nieve o granizo? Por ejemplo. Digo, ya deja a los niños locos. ¿Esto es nieve o es granizo? ¿Y por qué es una cosa? ¿O por qué es la otra? ¿Y qué tendría que haber pasado para ser nieve o no ser granizo? O sea, yo le decía, los niños tienen que salir con la cabeza así. Y llega a su casa diciendo, mamá, ¿y qué diferencia entre la nieve y el granizo? ¿Y por qué ha caído esto y no lo otro? Y que ellos ya vayan pensando. La educación no es conseguir las respuestas acertadas. La educación es que te vayas con miles de preguntas en tu cabeza, porque eso genera el interés y genera el pensamiento. Claro, ¿y qué me decían mis alumnas que estaban conmigo en todo el proceso de observación, de discusión? Me decían, María José, es que no lo sabe el profesorado. Si se lo decimos, le decimos que tiene que hacer preguntas y que generar todo esto, lo hará. Yo dije, fantástico, vamos a formarlo mejor en este tema. Y no sé si es el caso de aquí, pero así sería. Yo creo que también nos lleva un poco las prisas, ¿no? Y el currículum, ¿no? El libro este que te dice dónde tiene que llegar, y que nos condiciona un poco. Pero hacer preguntas. ¿Cuáles son los rasgos relevantes de una puerta? Eso era la pregunta ya. Y eso te lleva a observar una puerta, cada detalle, porque esto es relevante, porque no es. Busca un ejemplo donde se cumple, donde no se cumple. Y eso es gimnasia mental. Entonces, cuando hagamos preguntas, y preguntas abiertas, preguntas que creen también conflicto. ¿Qué diferencia entre el granizo y la nieve? Yo qué sé, a ver lo que sale de esta discusión. ¿Recordáis cuando vimos el vídeo de la pequeña oruga glotona? Que esa fue la gran crítica que tuvimos. Era una mujer que llevaba la clase con gran interés, con gran entusiasmo, pero le faltaba esta profundidad en el pensamiento. Se quedaba contenta con lo que el alumno le decía y no planteaba ninguna duda, no planteaba ningún conflicto para que el alumnado siguiera pensando, ¿no? Entonces yo creo que sí, que simplemente nos falta formación en este ámbito de cosas y que yo solamente puedo dar unas pinceladas, pero que os quedéis por lo menos con las ganas de preguntar. En preguntar cuando ha dicho una observación concreta y verbalizar. Yo creo que la palabra que me dijo él antes la voy a utilizar 1000 veces, verbalizar, ¿no? Que decíamos en el class, ¿cómo se llamaba eso? Pensamiento modelado, una cosa así, que es que el profesor va diciendo en voz alta lo que va pensando y lo que va diciendo. Voy a resolver este problema y primero vamos a poner aquí las cosas relevantes, las vamos a dibujar, las relacionamos, vas verbalizando lo que tienes aquí, mostrando. Esos son ejemplos de modelaje. Y con eso se van adquiriendo estrategias, vas analizando el pensamiento. Después decía rutinas, he dicho otra cosa, destrezas, ¿no? Estrategias que funcionan mejor que otras. No sé, yo soy la niña de las listas, yo hago toda mi vida haciendo listas, yo no sé si vosotras hacéis listas, pero es una estrategia o no, fantástica. Una lista que tú vas haciendo con las cosas que se te ocurren, pero que después la organizas en prioridades, ¿no? Y que después vas por aquí, vas por allí. Y la lista esa que se inició cuando éramos pequeños con la lista de la compra y que ahora es la lista de todo en la vida, ¿no? Pero es que lo vas comunicando a personas y te, oye, María José, qué gran idea la lista. ¿Por qué? Porque a mucha gente no se le ocurre. Nosotros nos llevamos todo el día con lápiz y papel y quizás lo hagamos. Pues claro que hay que decir a los alumnos que hay que tener una lista. Y quizás no sea ni la agenda, sino una lista sucia. Para que después tú organices en tu agenda cómo esto lo organizas y lo priorizas. Son destrezas, son estrategias. Estrategias de memorización, como decíamos el otro día. Vamos a reírnos con la memorización. Vamos a buscar estrategias que nos ayuden, ¿no? El de la capitán de Sudán. ¿Recordáis este o no?
que ese no se puede olvidar, hombre. ¿Cuál es la capital de Sudán? Jartum. ¿Por qué es Jartum? ¿Cómo te acuerdas tú que la capital de Sudán es Jartum? ¿Recordáis? ¿No recordáis esa parte? ¿Jartum de qué? De Sudán. Jartum de Sudán. Ya sale solo. Entonces te vas buscando asociaciones simpáticas, que el alumnado entienda que aprenderse las capitales no es una cuestión de memoria, sino que es una cuestión de buscar estrategias simpáticas que se te queden, que hay que ayudarle a la mente a clavar aquí y a ahondar. Entonces uno se inventa una, otro se inventa otra, y al final, ¡wow!, lo hemos conseguido. Eso es. ¿Vale? Entonces, estrategias para todo. Para analizar, para organizar, para preguntarte, porque es una cosa y no la otra. Y no importa la edad. Porque siempre decimos, cuando son más mayores, ¿por qué? Si esto se empieza, hay que empezarlo desde los 3 años. Cuando metemos este énfasis en los 3 años, los niños aprenden a pensar, y a pensar mejor, y a preguntarse cosas. ¿A que sí? Pues esto es. O sea, que no es mucho más. Y además, ahora con las nuevas tecnologías, además, como ha dicho él, y eso es verdad, ese punto no lo teníamos antes. La necesidad ahora de seleccionar. Porque ahora información hay o no hay. Hay excesiva. La historia es cómo seleccionas. Y para seleccionar tienes que ser crítico, mínimamente crítico. Porque es verdad que yo siempre digo a Google, pero es que en Google hay de todo, ¿eh? ¿O no? Hay lo bueno y hay lo malo. Pues eso somos nosotros, imaginaros el chaval de 13 años, de 14 años, cuando se mete. Entonces hay que pensar, y eso sería, y esto te ayuda, no sé, 4 cosas básicas. ¿Qué te aporta esta información? ¿Quién la genera? Eso es muy importante. ¿Quién genera esta información? El análisis de noticias. Hay que analizar noticias en el aula. Yo recuerdo unas maestras, que creo que lo comentaba ya, eran fantásticas, con niños de 3 años, ¿eh? Llegaban a la clase y abrían el periódico. Vamos a leer el periódico. ¿Cómo es un titular? ¿Qué significa un titular? El titular tiene que sintetizar lo más importante de la noticia. Vamos a jugar a hacer titulares. ¿Qué te pasó allí en tu casa? Pues mi mamá me dio macarrones y no me gustaron. Muy bien, ¿cómo podemos poner titular de esa noticia? Cuando tú empiezas así con 3 o 4 años, ¿sale o no sale después? Con 3 y 4 años, haciendo la biografía de Murillo. Yo alucinaba, no sabían escribir, pero da igual, si con garabato se hacía la biografía. Pero tenían que saber qué tenía que tener una biografía para ser una biografía y no ser otra cosa. ¿Y qué tiene que tener una biografía para ser una biografía y no ser otra cosa? Pues tiene que tener una persona que se hace la biografía, Murillo. Tiene que tener cuándo nació y cuándo murió. Ay, venga, vamos a buscarlo. Tiene que tener lo más importante que hizo, pintar. Pues pintar. Claro, el que sabía más me ponía algún cuadro, ¿no? Otro no. Y tiene que poner algo más de dónde vivía. Pues vivía en Sevilla. Y otra cosa que tú quieras. Pues ya tienes la estructura de una biografía con niños de 3 y 4 años. ¿Qué tiene que tener un anuncio publicitario para ser un anuncio publicitario y no ser otra cosa? Yo que alucino. Yo cuando me meto en clases de infantil veo estas cosas y digo, mira, o no, estos niños tienen que ser muy listos, porque después cuando llegan a secundaria pues ya tienen todas estas cosas ya metidas, integradas en su pensamiento. Y fijaros esto, ¿qué tiene que ser esto para ser esto y no ser otra cosa? Que te recuerda a los rasgos relevantes de la puerta, aquel ejercicio básico que había que hacer con el comprender y transformar. Bueno, yo espero que os deis ideitas, ¿vale? Y que sigáis en la línea, y que los niños piensen mucho, y que se vayan sin respuestas a su casa, que se vayan diciendo y preguntando que esto cómo se resuelve. Porque pensar es atractivo y agradable. Nos gusta pensar, ¿o no? Si nos compramos hasta los cuadernillos para pensar, o no, después con un sudoku y te lleva ahí 2 horas resolviendo, porque nos gusta pensar, el ser humano necesita pensar. ¿Qué sería esto? Adquirir estrategias, enseñar a organizar el tiempo de estudio, manejar técnicas de estudio, si es posible, la autoevaluación, por ejemplo, ¿no? Ay, ya se me ha ido otra idea. La autoevaluación, analizar tus propios fallos para tú aprender. La autoevaluación está metida como un paso clave, ¿no? Pero no es solamente tú qué nota te pones, sino ¿y por qué te pones esa nota? ¿Y qué es lo que está bien? ¿Y qué es lo que está regular? ¿Y qué es aquello que es mejorable? Es todo el tiempo otra vez, preguntar, preguntar, preguntar. Por ejemplo, el otro día leía que yo soy muy pesada con la elección, ¿a que sí? Siempre digo, tenéis que dejar a los niños elijan, que los niños elijan, que los niños elijan. Pues siempre no sale bien. No, a vosotros seguro que ha salido bien, pero siempre no sale bien. ¿A alguno no le ha salido bien o no? ¿Ha encontrado a alguien, algunos niños o niñas que digan que yo no quiero elegir? ¿No os habéis encontrado eso? ¿No? Bueno, pues siempre no funciona. Y a veces los niños no quieren elegir. O a veces incluso su motivación no sube con la elección. Y eso ocurre cuando no se habla. Cuando el niño no entiende, uno, por qué tiene que elegir.
Otro, ¿y entre qué elijo? ¿Qué criterios hay? O sea, no solamente la cantidad, que la cantidad era obvia. Si me pones a elegir de 10 cosas una, yo me abrumo. Dame 4 o 5, no me des más porque me abrumo. Sino además, yo entender la elección. Con lo cual, ahora digo más. Cuando pongamos a los niños a elegir, le tenemos que explicar además algo. Mira, pues aquí tienes actividades que esta es de este tipo, esta es de esta y esta es de esta. Tú eliges la que tú quieras. O explicar el proceso de pensamiento que hay detrás. Con esta actividad vas a analizar tal cosa, con esta vas a analizar estas. Pero darle más información. No dejarlo con todo, porque al final muchas veces la elección se convierte en un problema. De hecho, ¿nos pasa a nosotros o no? Mira, yo me tengo que cambiar de móvil. No me digáis eso, que para mí se convierte en un gran problema. ¿Por qué? Porque tengo que elegir. Y no tengo criterio, no tengo ni idea, ni ya de las marcas que hay nuevas, ni de las competencias que tienen, ni lo que valen, ni de dónde se compran. Yo ya me perdí, ¿o no? Porque antes como te lo daba la compañía, tú no elegías. O te daba a elegir entre 2 o 3 y tú eras feliz. Tú, como era gratis, nada, este cojo, que es más o menos bien. Pero ahora que tienes todo un panorama, tú dices, o a mí me dan criterios, o es que yo no sé. Porque además eliges y dices, ¿ha sido del mejor? Y dices, yo qué sé. O no decís, o soy yo la única que está así. Yo qué sé, este que fue el que me parece más bonito, yo qué sé, y es yo qué sé. Entonces la elección se convierte en abrumarte, porque no tengo criterios. Entonces todo esto, cuando decimos elegir, que los niños elijan, pero tenemos que hablar, acompañarlos de un proceso de verbalización, de qué hay aquí, para que yo elija qué actividad es el mejor. Si a mí me ponen 5 móviles y me dicen las competencias que tiene cada uno muy claritas, pues igual tengo algún elemento para discriminar y elegir el que yo quiero. Pero si no tengo nada de eso, el color, ¿no? Me dice, es que este es más bonito. No, pues no, vale, pues más bonito, pero a lo mejor no es el mejor. Otra idea asociada aquí, también es otra idea que hemos repetido otras veces, que era la de smart thinking, que era el pensamiento que smart es inteligente, así, pensamiento inteligente, si queréis, smart es bueno, ¿no? Es inteligente, que era, vamos a darle otra vuelta, ¿no? Que cuando el niño te dice una respuesta, tú le dices, muy bien, pero ¿habría otra mejor manera de decirlo? O habría otro, vamos a pensar mejor, vamos a afinar mejor. Es como cuando tú das una respuesta que te obliguen a dar otra vuelta. A veces se consigue ver esto que no vi, o dar una respuesta mejor. Es como eso, presionar un poco, ¿eh? Presionar para que no nos quedemos con la primera respuesta, vamos a profundizar, hay más. Pero esto es ya cuando tenemos eso, preguntas que son abiertas, diseñadas para reflexionar y verbalizar todo el tiempo. Estamos ya, que ya casi nos vamos. Y ya, ¿veis? Ya casi nos vamos. Otra vez volvemos a lo mismo, cómo integramos esto en el Golden, y otra vez teoría, el área y tal. Y esta lo tengo hecho, esta no vaya a pensar, que ya es muy tarde. Bueno, me lo planifiqué. Aquí he cogido los indicadores de secundaria, que la verdad tiene relación con lo anterior, pero realmente la aplicación. Los indicadores que es, bueno, nuestro proyecto de aula, nuestro cronograma, panorama de las asignaturas, cómo aprendemos, cómo organizo las tareas, cómo hago planes, me hago preguntas otra vez, valoro lo que hago, sé poner mis objetivos, organizamos el aula, materiales, me pongo nota, en fin, otra vez. Aquí un montón de indicadores que significaría la aplicación de estos procesos mentales en mi vida individual y de grupo, ¿no? Y yo creo que aquí, bueno, del Golden sale hay un montón de pasos claves que se podrían meter, pero otra vez son pasos claves que hay que trabajar. Y otra vez lo mismo, quizás hacer algunas preguntas así en nuestro proyecto de aula, ¿no? Porque quizás la primera pregunta es ¿qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos como aula? ¿Qué queremos conseguir? Preguntas abiertas que se vayan definiendo, que se vayan trabajando. ¿Quién soy? Para saber, o sea, para valorar lo que hago, aquello que me gusta más, aquellos objetivos que yo me quiero poner. En fin, esto yo creo que es más. Bueno, y el Golden, localizar nuestra meta para la clase, que esa es el 3.8, que es de clima social. Este nos enfocaría a metas solidarias, metas de grupo. Promover la autonomía, lo hemos dicho, estrategias cognitivas y metacognitivas, lo hemos dicho, organización del aula, lo hemos dicho, cooperar, la autoevaluación otra vez, pero una autoevaluación con criterio, promover la autonomía pero con criterio, que no es que cada niño haga lo que quiera, sino que puedo elegir entre qué, y con algunos indicadores que me haga elegir lo mejor para mí. Significante, usar los buenos alumnos como modelo para el resto, pero cuidado con esta, que esta me la estoy encontrando así en los análisis de datos, si todos los días yo digo mi significante el mismo, eso no es bueno para el aula, ¿vale? Si yo todos los días estoy idoya, pues llegará un momento que los alumnos dirán, ese profesor siempre está señalando el mismo. O sea, que lo del significante
tenéis que hacer con mucho tacto y cambiando cada día, porque si no se nota mucho lo que se crea discriminación, ¿no? Participar en una acción solidaria, esto venga a decirlo. De hecho, el Golden yo lo quería enfocar por la solidaridad con el Sáhara. Yo quería hacer cosas con el Sáhara. Y fueron los noruegos los que me dijeron, vamos a quedarnos aquí, no nos vamos a mirar Sáhara, vamos a enfocarlo. Pero la acción solidaria, porque cada vez está más demostrado que cuando nos metemos en acciones solidarias, todos crecemos. Y ayudar a los demás sigue siendo un interés y siguen promoviendo la motivación intrínseca. Entonces, busquemos acciones solidarias en las que ayudar a los demás, ponerte en el punto de vista de los demás y ayudar al propio grupo. ¿Habéis visto otra vez con el japonés? Era una acción solidaria de grupo, todo el mundo acompañándose, uniéndose para compartir esa pena, ¿no? Y ya está. Entonces, aquí tendremos las atribuciones otra vez, principio de competencia y autonomía, sobre todo aprendizaje ajustado, y la práctica educativa es esto, cuestionar, pensar, reflexionar, aplicarnos, dedicar un poquito a pensar. ¿Y cómo has llegado hasta ahí? A mí esa pregunta me encanta y la escucho tan pocas veces en la clase. Cuando algún alumno dice esto tal, ¿no? y tiene la respuesta adecuada. Y siempre es muy bien. Pero nadie le dice, ¿cómo ha llegado hasta ahí? ¿Qué proceso de pensamiento ha seguido? ¿En qué te has fijado para llegar hasta ahí? Quizás haya que tomarse un poquito de más tiempo, ¿no? Pero gusta, ¿no? Y es bueno para ellos. Y ya se acabó, ¿eh? Entonces teníamos dos preguntas. Era ¿qué es un PAD? Y qué era cómo integrar el Golden. El PAD ya sabemos lo que es. Integrar, que era el bloque 1, en el que yo creo que la mayor área es la de construcción de relaciones. El bloque 2, que eran las relaciones con los otros, que yo creo, sobre todo el clima social, aunque todas son complementarias. El bloque 3, los procesos de aprendizaje, que es aprendizaje ajustado y clima social. Y por último el 4, que no lo hemos visto, que sería, yo he puesto la familia porque en el 4 es la proyección positiva. Ya tengo todo esto hecho, pero ahora además tenemos que trabajar que se proyecten positivamente. Y yo creo que la proyección a la familia es fundamental. Cuando a la familia les llegáis con los mensajes positivos, eso es bueno, ¿o no? Eso es bueno, esas entrevistas positivas, pero tienen que ser muy positivas, porque otra vez, analizando los datos, a veces no sale siempre, no sé si porque no se hacen bien o porque el alumno tiene mucho miedo todavía, porque cada vez que se le llama a los padres, ¿verdad?, casi siempre es para algo malo, no para algo bueno. Pero esa proyección positiva hacia la familia hace que vayamos juntos, ¿no?, compartiendo y que ¿no? se va a llegar lejos, ¿no?, se va a llegar y de manera positiva. No el que no sea, eso sería lo negativo, sino lo que sí puede ser, ¿no? Y esto sería, así se integraría el Golden y ya sí que acabamos. Con nuestras teorías de las necesidades psicológicas básicas y con nuestras teorías de las atribuciones. Las creencias de autoeficacia, que es la que alimenta las atribuciones, ¿no? Y ya está, ya recordamos que nuestro modelo teórico era que nosotros como profesor lo que hacemos realmente es intervenir en las necesidades psicológicas básicas y en las creencias de autoeficacia, lo que produce un bienestar en el alumnado, y todo esto junto es lo que finalmente se ve como un mejor rendimiento, mejor clima de aula y yo diría, por supuesto, un mejor desarrollo personal. Y eso es lo que busca el PAD, ¿o no? Con lo cual, el plan de acción tutorial y el Golden, ¿tienen alguna relación? Yo diría que está así, que es prácticamente lo mismo. Lo pongamos como lo pongamos. Y así es como funcionamos, con un modelo de mediación, ¿no? Nosotros no actuamos aquí, sino que actuamos aquí. Aquí es donde actuamos. Y claro, y tiene un efecto también, porque cuando tú tienes un aula que va muy bien, que se llevan los niños muy bien, con un buen rendimiento, ¿tú cómo te sientes? Claro, entonces recordemos que todo esto va y viene, ¿vale? Que esto después te vuelva a nosotros y tú vas con tu clase muy bien. Y al revés, ¿o no? Cuando la clase no va, hay muchos problemas, pues tú te vas viniendo abajo. Entonces todo eso nos va a alimentar en el circuito, ¿no? Y ya está, y aquí es el modelo teórico básico, el que expliqué aquel día que os puse la cabeza fatal, pero que está así, que era que vivimos en un montón de contextos, pero recordemos que los contextos los podemos cambiar, podemos adaptar, pero también los podemos cambiar, y que tenemos 3 tendencias innatas, ¿recordáis? La de la efectividad o efectancia, homonomía y autonomía, que esta era la básica, que es que tenemos la tendencia a actuar sí o sí, la tendencia a integrarnos sí o sí, y la tendencia a la autodeterminación, a elegir y a ser nosotros mismos. Con esto era un desarrollo sano y saludable, pero eso además se complementaba o se actualizaba con la teoría de las 3 necesidades psicológicas básicas, que era prácticamente lo mismo, pero que era mucho más actual, del siglo XXI,
Y que además nosotros complementamos con esa mirada golden, que es la que nos permite las atribuciones. Una autorregulación a nivel individual basándose en las atribuciones de causa, internas y externas. Segundo, una autorregulación supraindividual, cómo me autorregulo en el grupo, con esas atribuciones justificativas de no intencionalidad. Y por último, una autorregulación de yo, con mi conciencia, que serían las atribuciones de cómo yo me puedo regular y controlar, que es cuando le decimos al alumnado que has hecho, ¿no? Cuando identifica tus emociones, le damos trucos para que se regule mejor y para que decida, ¿no? Siempre la decisión por encima de todo. Y esto es lo que contamos en aquel libro que aún no se ha publicado, pero que puse en la cabeza así y aquí estaría todo. Y ya está, el Golden, curso de verano. Y ahí cerramos ese resumen que comentó Pello, que creemos que va a ser muy positivo para los que se están iniciando. Yo creo que también para nosotros, para allá no hay una satisfacción. Y las matrículas, si queréis ir, participar, la matrícula era reducido el precio hasta el 31 de mayo. Por si queréis ir, pues mejor, que valía 40 euros, era más o menos, ¿no? Bueno, depende, unos 40 euros calculamos, hasta el 31 de mayo. Después se pone más carita. ¿Cuánto? Los profes 60, los estudiantes 40, ¿no? Y los parados. Ya está, y se acabó. Muchas gracias por todo. Que va, muchísimas gracias. ¿Qué hora es? ¿Está bien de tiempo? Muy bien, de tiempo. ¿Comentario último? No, ¿no? Nos vemos en el curso de verano, ¿vale? Y ahí ya nos desahogamos y ponemos muchos ejemplos y muchas cosas. Venga, bueno, eskerrik asko Mari Joseri, eta gero gogoratu, bueno, ja, zonako mintegietan ikusiko garela, eta pixkat itxiko degula ikasturtea, ikastaroa baino lehen, gutxienez hori, mila esker, berriro, zuen partaidetzagatik, eta laster arte, ondo izan. Agur.